Comienza la entrevista aquí en Canal 5 y es un gusto para nosotros. Ustedes van a ver que nuestra invitada tiene un perfil distinto a lo que son las entrevistas que generalmente les presentamos, porque es ella una mujer judía, sobreviviente del Holocausto. Se la presentamos. Gesia Alterwein de Goldfarb, más conocida como Gisa, es una sobreviviente del Holocausto judío. Nació en el gueto de Varsovia en 1940 y salió de allí escondida en una maleta cuando tenía 1 año de edad. Sus padres decidieron confiarla a una familia cristiana polaca que la adoptó y la cuidó. Su padre estuvo cautivo en Auschwitz hasta la liberación del campo de concentración y falleció al poco tiempo de salir. Su madre murió en Treblinka. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, sus tíos maternos la buscaron en la casa de la familia polaca que la había alojado y protegido durante años. Arribó junto a ellos a Uruguay en noviembre de 1947 y en 1948 ingresó a la Escuela Pública Chile. En Uruguay, Gisa se casó y formó una familia. Después de 65 años, sin ningún tipo de contacto, Gisa y su hermana adoptiva polaca, Danusia Galkowa, se reencontraron en Polonia. Durante décadas, muy pocas personas conocieron su peripecia, pero un día decidió revelarla, y ahora considera que es un deber difundir su historia, porque dice que aunque hay muchos que reconocen el Holocausto, todavía quedan personas que lo niegan. Vamos a meternos en esta historia de vida que también tiene mucho de mensaje en estos tiempos. Gisa, bienvenida, ¿cómo está? Muchas gracias. En primer lugar, muchas gracias por la invitación. Es para mí un orgullo estar en este canal y poder hablar sobre mi historia de vida, que es una historia de muchos sobrevivientes de los que quedamos. Estuvo años sin poder hablar, incluso, para empezar a marcar lo que significa el dolor que tuvo que vivir, muchos años de silencio, y hace pocos años, digamos, se animó a contar la historia. Pero tú sabes que esa es una característica muy general de los sobrevivientes, que tenemos como encapsulado, queremos hacer un cierre del pasado, de no vivir, de no tener conciencia de lo que pasó para poder vivir mejor el presente. Y esa es una definición que lo hace fantásticamente el Premio Nobel de Literatura, que es ni más ni menos Patrick Modiano. Y te lo voy a leer exactamente las palabras, porque en esas pocas palabras está todo dicho. A ver. Lleva tiempo conseguir que salga a la luz lo que ha sido borrado. Gisa, ¿y vivió con miedo su vida? Por supuesto, viví con miedo, como toda sobreviviente, pero no hay personas que no fueron como yo, que ocultamos, que no queríamos hablar. Había gente, por suerte, que tuvo el don de poder expresarse, como es el caso que tuvimos acá en Uruguay de don Chil Reichmann, héroe del levantamiento del campo de concentración de Treblinka, una Ana Vinokur, que fue una comunicadora constante de lo que fue la Shoah. Y yo, como el resto, tratamos de no hablar. Cada uno seguramente necesita sus tiempos, ¿no? Y desgraciadamente algunos se fueron de este mundo sin poder abrirse, sin que sus hijos y sus nietos conozcan su historia. Yo tuve la suerte de poder hablar, pero no fue voluntad mía, sino una casualidad que se dio. A ver. Dieron una película, a pesar de Treblinka, Sí. y querían, mucha gente quería ver qué es lo que había pasado,
y una cantidad de periodistas decidieron armar películas, porque fue en realidad un curso sobre racismo, xenofobia y antisemitismo. Y una de las películas que se eligieron para ese evento fue esa película, A pesar de Treblinka. Esa se dio en el Colegio Seminario, que es un hermoso colegio en la calle Soriano, que yo nunca había ingresado. ¿Y al ver esa película es que se animó a hablar después? No, me obligaron a hablar. Ajá, le pidieron que subiera al estrado. Porque pasó un fenómeno que tenía que pasar. La película no se pudo proyectar porque el proyector falló. Y entre los organizadores vieron que entre el público yo estaba presente, que era una de las que estábamos dentro de la película. Entonces me pidieron que yo suba y que hable sobre la película. Pero yo no hablaba. Yo no quería subir. Hasta ese momento. Hasta ese momento. Y Gisa, porque mucha gente puede conocer la historia, otros, tenemos miles de televidentes en este momento en todo el territorio nacional que seguramente no la conozcan, y es bueno saber de parte de usted precisamente cómo recuerda ese momento. Fueron momentos trágicos, sus dos papás fallecieron en campos de concentración, a usted la sacan en una maleta, era una bebé, o sea, de eso no se puede acordar de nada, y empieza su vida con una familia polaca. Cristiana polaca. Cristianos ellos. Cristianos ellos, que era una familia, matrimonio con 6 hijos de clase obrera. Mi padre adoptivo era un chofer de tranvía, pero era una familia muy especial, con unos valores humanos fantásticos, porque fíjese usted que albergar a un bebé judío en la guerra, dominada Polonia por los nazis, era muerte para ellos. Sí, arriesgarse a morir. Segura, no solamente me mataban a mí, sino a toda la familia. Y está la particularidad de que a usted sus padres la entregan, o sea, sus padres sabiendo que los iban a matar, la llevan a usted escondida en una maleta, de ahí el caso que se conoce siempre, ¿no? La niña de la maleta. Exactamente. Yo siempre digo que mis padres debían tener una gran fortaleza para poder desprenderse de su único bebé, porque ellos sabían que ya ellos no tenían alternativa de vida. Entonces por lo menos querían que yo siga viviendo. Y a través de organizaciones, que hubo muchas organizaciones como Irena Sendler, muy famosa, y otro tipo de organizaciones que se dedicaban a sacar bebés de los guetos, porque yo nací en el mismo gueto de Varsovia, para sacar los bebés de los guetos y llevarlos, salvarlos a casa de familias que ya estaban comunicadas y que ya habían aceptado acogerlos dentro de su hogar. Y estuvo con esa familia 5 o 6 años por lo menos. Hasta que terminó la guerra. ¿Recuerda algo? ¿Le quedó algo en la mente de esos años? Era muy pequeña, ¿no? A veces uno... No, pero fíjese que no tengo ningún recuerdo. Y como dice el doctor Cherro, el autor del primer libro, Gisa, la niña de la maleta, él dice que la maleta tiene doble función. Es el vehículo por el cual me trasladaron hacia la libertad, y por el otro lado, la maleta es esto, es el cerebro, lo que uno acumula adentro y está tapado y no se quiere sacar para que se sepa, se oculta. Esa también es una maleta. Y eso es lo que yo llevé durante muchos años. También hay que autoprotegerse, digamos, ¿no? Cuando uno vive un dilema tan grande,
seguramente le pasó eso a usted y a muchas personas que estuvieron en situaciones bravísimas como las que han tocado vivir. Y después de ese gueto de Polonia, donde está esos 6 años más o menos con esa familia, usted a través de unos tíos llega a Uruguay. Claro, porque acá en el Uruguay vivían parientes. El único hermano de mi padre vivía ya acá en el Uruguay hacía unos cuantos años, y también había familia por el lado de mi madre. Entonces ellos nos mandaron las visas para que podamos llegar al Uruguay. Yo vine con los tíos maternos que sobrevivieron escondidos. Claro. Escondidos, como el caso de Ana Frank, escondidos atrás de paredes falsas en casas de familias cristianas. ¿Y acá fue a la escuela pública después? Acá... ¿Cómo se arregló con el idioma? Otra traba que tenía. ¿Usted hablaba qué? ¿Polaco? Polaco. Pero yo llegué al Uruguay en noviembre del 47. En marzo del 48 ingresé a la Escuela República Chile. Acá en la Ciudad Vieja. En la Ciudad Vieja. Casi la Rambla, ahí. Porque era el centro donde mucha colectividad y muchos inmigrantes llegaron y se vivieron en esa zona. Y la Escuela Chile era una escuela de práctica especial, fantástica, con un nivel de educación superlativo. Y para mí el idioma español lo aprendí enseguida. Evidentemente lo quería aprender, porque me sentí feliz de que me abran las puertas y que tenga un hogar, que tenga una tranquilidad y que tenga otro hogar. ¿Se sintió medianamente segura ya cuando vino para acá? ¿El recibimiento que le dieron los uruguayos? Más allá de que usted era una niña, ¿no? 7, 8 años estamos hablando ahora. Sí. La verdad que el recibimiento de los uruguayos fue fantástico. Los mejores recuerdos que tengo es justamente de la Escuela Chile. Era una escuela de práctica, que los futuros maestros hacían la práctica ahí. Claro. Y... ¿Volvió a la Escuela Chile en algún momento, ahora de grande, digamos? Sí. A verla, a hablar. Sí, porque tengo la suerte de haber encontrado en el camino a David Serrano Blanquer, que es un director y politólogo de Barcelona, que él se interesó. Él venía todos los años al Uruguay porque daba charlas sobre la República Española. Un día una señora se la apersonó y le dijo: doctor, usted sabe mucho de lo que fue la Guerra Civil Española, de lo que fueron los campos de concentración de los españoles, pero usted desconoce lo que fue la Shoah. Y él no sabía lo que era. Y así hicimos contacto. Y fue un... La Shoah es el Holocausto. ¿Cómo? La Shoah es el Holocausto. Me ayudó. Él escribió un libro sobre mi vida y la de mi salvadora. O sea, son temas completamente distintos del libro del doctor Cherro, que es un libro que habla sobre todo desde el punto de vista psiquiátrico, especializado en lo que pasa en la mente de los niños que sobrevienen esas catástrofes. En cambio, David Serrano se abocó a las historias de mi Salvadora, de mi hermana Salvadora y mía. Ahora vamos a ver unas... creo que tenemos una foto, si la podemos ver, con la hermana, porque hay toda una historia. Hermana, o sea, usted llega a esa familia allá en Polonia, el matrimonio con 6 hijos, y uno de esos hijos, una hija en particular, que tenía 16, 17 años, la arropó cantidad a usted. Creo que tenemos ya una foto para verla allí, la estaban premiando a su hermana. Usted estuvo, creo que volvió a Varsovia, usted, corríjame, a los 65 años más o menos buscándola.
No. O sea, se estuvieron buscando usted y la otra familia. No. A ver. Lo más grandioso que ellos durante 65 años me buscaron por todo el mundo para saber qué era de la vida de Stefcia, que era mi nombre polaco, de los papeles falsos que yo tenía. Estefanía creo que significa en Sí, español. Estefanía, diminutivo Stefcia, Estefanía Jimkowiak, que eran los papeles falsos que yo tenía cuando ingresé a esa familia, a formar parte de esa familia. Ahí la vemos, ahí estamos viendo, ahí está usted con su hermana. Cuando llega, usted volvió a Varsovia para encontrarse con ella. Claro, ese fue... Momento tremendo, supongo. Fue un momento excepcional. Su hermana tiene 91 años, ¿está bien? Mi hermana falleció en el diciembre de 2018, con 94 años. 94 años. Una mujer fantástica, fuera de serie. Cuando yo ingresé a esa familia, ella tenía solo 17 años, era la hermana mayor de los 6 hermanos. Y ella durante el día se ocupaba de mí. Y de noche era una partisana, una luchadora antinazi que estaba en la guerrilla de Arma Craiova, que eran los combates contra los nazis. Bueno, y por esa conducta que ella tuvo tan patriótica, es que ahora y hasta hace poco ha sido reconocida en todas las ceremonias que había en Polonia. En todas las ceremonias en Polonia, y cuando ella falleció fue un homenaje que se le hizo como un ministro de Estado. Claro. Gisa, sus papás murieron en los campos de concentración, ¿no? En los dos, en Auschwitz y en Treblinka. Su papá en Auschwitz, creo que había sobrevivido, dijo usted. Claro. Había sobrevivido, eso que es tremendo, uno no se puede ni siquiera imaginar o expresar lo que vivieron allí. Él logra salir de allí, pero muere poquito tiempo después. No, ya cuando llegaron los aliados, liberaron el campo de concentración de Auschwitz, él era un esqueleto caminando. Y no supieron, o quizás el cuerpo de él ya no era capaz de administrar alimento. Y fue el propio alimento el que terminó por matarlo. ¿Usted fue a esos campos de Fui, y fue para mí un momento muy emocionante, pero muy removedor, porque yo caminaba por esas piedras y en esas mismas piedras yo sabía que había caminado mi padre. Claro. Tenemos una foto que la podemos ir viendo de cuando usted llegó precisamente ahí, con la ahí donde delegación. estaría Gisa usted en Auschwitz. Claro, en la marcha por la vida, con la bandera uruguaya, como la delegación que había de muchos países, había como en esas cantidades de marchas por la vida, hay como miles de personas de distintas partes del mundo que convergen en estas actividades. Y yo con mi familia y con amigos muy cercanos que me acompañaron, me arroparon, hice esa marcha. Ahí la estamos viendo. ¿Y le sirvió a su corazón ir allí, saber que su padre estuvo en ese lugar? Sí. Sí. Es como un cierre que trato de hacer. No fue así el caso de mi madre, que fue una de las primeras que en el campo de concentración de Treblinka no quiso vivir y murió casi enseguida al entrar. Son dos situaciones distintas, pero yo me quedé sin mi familia biológica. Después me adoptaron una hermosa familia polaca cristiana
que cualquiera de nosotros hubiera elegido para que sea nuestra familia biológica. Después, terminada la guerra, vinieron mis tíos, me sacaron de ahí para venir al Uruguay y formé parte de una tercer familia. Claro. Tiene 2 hijas acá. Tengo Se 2 casó, tuvo 2 hijas, nietos. Tengo 2 nietos. 2 nietos. 2 nietos. ¿Cree, Gisa, que hay antisemitismo en Uruguay? Usted que está vinculada a la colectividad, ¿cómo vive esa parte? ¿O son casos aislados? Veo que de vez en cuando aparece un caso aislado. Estoy pensando en el caso de Paysandú, por ejemplo, ¿no? Mira, el empresario comerciante yo te voy que a lo mataron. decir una cosa. Antisemitismo toda la vida hubo. Auges, después menos, pero toda la vida hubo. Pero te voy a dar mi experiencia de vida, que es muy importante. Cuando yo fui al Liceo Rodó y dieron en la historia universal la etapa de la Segunda Guerra Mundial, el profesor habló sobre el nazismo, sobre lo que fueron Hitler y lo que pasó con los judíos. Un compañero mío se levantó del banco y dijo: profesor, eso no es verdad, no es así, eso es un invento de los judíos. ¿Sabe lo que yo hice? Yo no hablaba, yo no hablé. Lo único que pude llegar a hacer es levantarme, pararme del escritorio y ponerme a llorar. Eso fue todo. Hoy en día, mis hijas y mis nietos también vivieron situaciones. Por ser judíos. Por ser judíos. ¿Acá en Uruguay me está hablando? Acá en el Uruguay. Pero supieron defenderse. Y yo no te hablo de estratos sociales, porque a mi hija mayor le pasó en la Facultad de Sociología. Y estamos hablando de educación terciaria. Mi hija va a entrar al salón y en el pizarrón hay una esvástica dibujada, grande. Claro. Ella entró en furia, lo borró. Una compañera de ella, muy amiga: ¿qué es eso que borraste? ¿Qué es eso? Yo nunca vi eso. Estamos hablando de educación terciaria. ¿Y usted ha ido al liceo, ya que nos contó esa historia del Rodó, como estudiante, usted ahora de grande ha ido a liceos a dar charlas, Sí. a contar su historia? Me interesa mucho. Ahí la estamos viendo. Bueno, esto fue en el Liceo Jubilar. Ah, sí, mire. Esto fue un ministerio en el Liceo Jubilar, porque para mí tenía un sentimiento muy especial, porque el Liceo Jubilar se llama Juan Pablo II, el Papa polaco. Sí. Entonces para mí fue un gran honor y me recibieron con una calidez impresionante, impresionante. Y ahí tuve devoluciones de los chiquilines, que yo volvía de dar la charla y ya estaban llegando mensajes a mi casa, me decía mi marido por teléfono, que estaban llegando mensajes de todos los alumnos que ellos me iban a cobijar y que me iban a cuidar el resto de mi vida en el Uruguay. Ahí la vemos hablando con los estudiantes. Acá son en el Liceo Jubilar. Del Jubilar, ahí está. Ahí está. ¿Te das cuenta? La atención que le prestan, además. La atención y el cariño que expresan. Claro. La cara de ese niño, el cariño que expresa. Gisa, nos queda un minuto, es una lástima porque podríamos seguir hablando. Pero yo te quiero un poco. Sí, dígame. Yo te quiero un poco decir algo, que aparte de los 2 libros, David Serrano hizo la película Gisa, la niña de la maleta, que fue producida entre la Universidad Ort del Uruguay
y la Universidad Ramon Llull de Barcelona. Y esa película está puesta en YouTube, que cualquiera de los interesados entra en YouTube y la puede bajar y verla. Y ahí está toda la historia de mi vida. Y es un elemento más de contacto con toda la población. Y te quiero contar, mi nieta también tuvo un problema. ¿Qué edad tiene su nieta? 14 años. 14. Una adolescente ya. Una adolescente. En el liceo le tiraron una flechita, y la flechita, cuando le saca del pelo, ni más ni menos que era una esvástica. Ella no actuó como actué yo. Ella paró la clase, llamó a la directora general del instituto, atacó al compañero que había hecho eso, supo ponerse a la altura de la circunstancia. Tal fue así que la directora reunió a todo el instituto y le dio clases sobre la Shoah a todos los alumnos. Eso es lo que yo estoy muy contenta, de lo que yo no supe y lo que tuve guardado. Mis futuras generaciones se pueden defender bien en la vida. Se paran de otra manera. Se paran de otra manera. Y ahora sí, para terminar, pero quiero preguntarle, porque ya que usted es una sobreviviente, una mujer que realmente tiene una historia muy dura, sobre todo en su comienzo de niña, después acá en Uruguay por suerte pudo rearmarse, tuvo una familia, tuvo 2 hijos, como me decía, pero estamos en guerra, ahora el mundo está en guerra, ¿no? Rusia invadió Ucrania. Un breve comentario, Giza, ¿cómo lo vive usted cuando escucha una noticia sobre una guerra, una invasión? Mira, muertos de nuevo. Mira, te puedo decir que el primer y el segundo día no dormí de noche. Volví a todos mis problemas, de toda mi problemática que tenía desde joven. Volví a tener pesadillas, volví a tener temores, yo no podía creer que esto podía volver a pasar y que yo en vida lo podía ver. Y te voy a dar un detalle. En el centro de la Casa de España, ¿cómo se llama? El Centro Cultural de España, tuve el honor que estuvo David Serrano presentando con panelistas, el doctor Cherro, David Serrano, y ni más ni menos que el cónsul de España en el Uruguay, que era ni más ni menos que sobrino del Ángel de Zaragoza, Ángel Sant-Brice, el justo de las naciones, el diplomático español que, siendo embajador de España en Hungría, salvó a miles de judíos dando visas y pasaportes falsos para que puedan salvar sus vidas. Sí, leí que había salvado como a 5.000, para tener una referencia. ¿Te das cuenta? Y su sobrino estaba conmigo en esa actividad. Y alguien del público me preguntó, ¿esto puede volver a pasar? Y mi respuesta fue sí, no lo dudé. El mundo no ha aprendido por lo que veo. ¿Y tú sabes qué es lo que me pasó ahí? En la primera fila estaba sentada la que fue viceministra de Relaciones Exteriores, la señora Belela Herrera, y me dice, Giza, no podés decir eso. Eso es una aberración, no puede volver a pasar. Y le dije, Belela, estás equivocada. Desgraciadamente, la historia se va a repetir. Lo que nunca imaginé que podía volver a repetirse ahora. Pero tengo la suerte de comunicarme continuamente con mi familia polaca, por teléfono, por videollamadas,
Y en Polonia acaban de ingresar más de 2 millones de ucranianos, Sí. sobre todo mujeres y niños. Y hay 2 fotos que me quedaron grabadas que hasta hoy en día, y ya eso ya van casi 2 meses, que no me lo puedo borrar. La plaza principal de Kiev llena de cochecitos de bebé vacíos. Y la otra foto es un niño que tendrá entre 6 o 7 años, solo, caminando por la carretera, agarrado de un juguetito, lo único que le quedó en su vida, caminando a la deriva. Eso me quedó grabado y no lo puedo evitar. Gisa, muchísimas gracias por haber venido. Le pido un segundo a los compañeros, sé que estamos excedidos de tiempo y hay una programación que respetar. Tiene una foto allí de su hermana con Barack Obama, Sí. que la quería mostrar. A ver si la podemos mostrar. Le pido al director un segundo. No, esta que tengo acá que la va a mostrar ella. Es porque su hermana ha sido muy premiada, lo que estábamos hablando, falleció en el 2018, me dijo usted. Pero fue una persona muy especial. Ahí está. Cuando en el último mandato de Barack Obama visitó Europa y entre ellos visitó Polonia, él lo primero que hizo fue hacer un homenaje a la tumba del soldado desconocido. Y había una fila de personas que lo estaban esperando para saludarlo. Él, con mucho gusto, le dio la mano a cada uno y cuando llegó a esta señora, él le extiende la mano y ella le hace la señal de saludo. Claro. Esa foto fue la foto del año, pero ella, ¿sabes lo que hizo? Se fue a la embajada de Estados Unidos y pidió que el presidente se la firme. Nadie pensó de la familia que lo iban a hacer. En menos de 6 meses volvió la foto Con la firma del presidente. con la firma del presidente. Vamos a Barack. terminar, ya nos vamos. Y quería terminar esta nota, Gisa, que vuelvo a agradecerle su presencia acá en la televisión pública, con esta foto para despedirnos. La foto suya, de su hermana y sosteniendo la fotito de la familia que la acogió a usted en Polonia. Esa foto es para mí es esencial, que está, la pueden ver acá, Sí. en el libro de Miguel Cherro. Con esa foto queríamos nosotros terminar, digamos, este encuentro, porque sabíamos que era una foto importante para usted también. Que ven ahí, esa niña, era yo. Claro, ahí la estamos viendo. Gisa, muchísimas gracias por haber venido. Un honor para mí estar con ustedes y espero que sea una lección de vida que sirva para otras historias. Seguro que sí. Gracias por haberse animado a hablar, además de todo esto que le pasó. Amigos, dejamos por acá. Han sido más que amables, como siempre les digo. Gracias.